Muy bien, la vamos a presentar al abogado Luis Alberto Salgado Tante. Ya lo hemos dicho, es extenso su currículum. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Ciencias Políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante también, etcétera, ¿no es cierto?, es candidato también a la Secretaría General del Partido Aprista Peruano. ¿Cómo está usted, abogado Luis Alberto Salgado? ¿Está usted en la capital cusqueña? Sí, muchas gracias, señor Fiasquinari, mucho gusto y un placer estar acá. Efectivamente, bien, aquí visitando el Cusco por una razón puntual. He venido muchas veces antes, pero ahora vengo como explicando a los compañeros mi planteamiento como candidato a la Secretaría General del APRA. Este manifiesto a los apristas, a ver, yo recién tengo entre manos esto. Bueno, lo que dijo don Víctor Raúl Ayala Torre el 20 de agosto de 1931, ¿no?, en el primer Congreso Nacional del Partido Aprista, dice: el aprismo es un partido democrático de izquierda. Más adelante vamos a recibir las llamadas telefónicas. Considera la democracia como una función tanto política como social, vale decir, otorga a la concepción democrática un contenido funcional. La democracia pura, liberal, exclusivamente política, es la que caracteriza a los estados en que solamente se vela por la igualdad nominal de los hombres ante la ley. Hasta ahí vamos. Es vigente, ¿no? ¿El aprismo es un partido democrático de izquierda? Ahora dicen neoliberal. Para los apristas es vigente. Y allí surge el primer tema que motiva mi presencia aquí en Cusco, y también la reflexión y la preocupación y a veces la mortificación de miles y miles de compañeros en toda la República, con el respeto siempre al compañero presidente Alan García, pero que por cuya decisión, estando él en el Ejecutivo, sigue un camino, el gobierno, de neoliberalismo que en algunos aspectos es ultra, de neoliberalismo, y que se expresa en decisiones de política económica que reviso ahí, que lo analizo someramente, en decisiones de política tributaria, de política laboral, de política comercial internacional, el acercamiento con el fujimorismo, en una circunstancia que no estamos ni perseguidos ni nada, no me explico. ¿Es condenable o mínimamente criticable esta alianza que le ha indilgado al aprismo con el fujimorismo? Yo no quiero emplear la palabra condenable, lo que sí es que le ha hecho un grave daño al partido. Y es un tema muy serio porque se trata de un acercamiento que pudo haberse buscado por otro camino, otro tipo de entendimientos con fuerzas políticas en el Congreso, y no entiendo hasta ahora por qué llamó a dos fujimoristas a la vicepresidencia de la República. Lo que digo es que esto es un tema que el APRA no ha zanjado debidamente con el fujimorismo, no ha deslindado con esta expresión más corrupta y nefasta de la historia política contemporánea, de este régimen que hizo metástasis con su corruptela a nivel de todas las instancias del Estado, y lamentablemente el partido de Ayala Torre, quienes dirigen y toman las decisiones, comenzando por el mismo compañero Alan García, pues han tomado esa decisión. Pero toma solo, perdóneme, sí. Las decisiones que toma el presidente García, ¿las toma solo? ¿Consulta en algún nivel con el partido aprista? Bueno, en todo caso el partido aprista, si estamos hablando, entendemos por partido de la Dirección Nacional, que en este momento el secretario general es Mauricio Mulder, cuyo mandato ha fenecido en junio del 2006. ¿Ya feneció su mandato? Hace 3 años. ¿Y por qué sigue en vigencia? Bueno, eso es parte del problema del partido y de la crisis Uno interna. de los tantos. Lo que ha exacerbado y ha ido acumulando energías de mortificación, de frustración, de resentimiento, y lo que ha ido ahondando esta situación, donde ahora Cusco es una de las expresiones, como en toda la República, ¿no? 3 listas o 2 compañeros, ¿no? Con una desorganización, con denuncia de inflación de padrones, con un comportamiento indebido de algunos gobernadores, etcétera, pero que todo esto se conecta a su vez con un tema sustantivo que supone un desencuentro, un alejamiento de las grandes mayorías nacionales del partido de Ayala de la Torre. Lo que usted está diciendo es cosas graves, por decirlo menos. Bueno, no hay una ligazón a bases, un poco que sea, ya no es de izquierda, es más neoliberal. El gobierno. Y el silencio de la dirigencia nacional ha otorgado precisamente esta situación ambigua, donde nosotros nos seguimos, y quienes somos apristas de formación, yo con mis 41 años de militancia en el partido, desde los 15 años,
Igual que yo, sin descubrir la pólvora, como miles y miles de apristas, hombres y mujeres, que tienen estas reservas, ¿no? Sí, no sé, hay una suerte de disquisición, me extraña. Tenemos llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Sí. A su entrevista quiero hacerle dos preguntas que quisiera hacerle. A ver. ¿Usted qué opina del primer gobierno de Alan García? ¿Ha habido corrupción? ¿Usted cómo analiza de la década del 85 al 90 del gobierno? Y otra pregunta, ¿usted cree que en el gobierno ahora de Alan García no hay corrupción? Correcto. Le pido más o menos ver lo del 85 al 90, que ha sido gravísimo y que ha quedado registrado en los anales de la historia, y ahora le pido un poco de evaluación a este gobierno. Bueno, uno no puede tapar, como se dice popularmente, el sol con un dedo. ¿No? El gobierno del 85 al 90 tuvo un esfuerzo inicial, ¿no? Con un respaldarazo popular muy importante y fuerte. Yo formé parte de ese gobierno como asesor en el Ministerio de Justicia y en Cancillería, en la Fundación por los Niños del Perú. No fui ministro ni viceministro, fui secretario general por 5 meses y solo en 20 minutos participé en el Consejo de Ministros porque el ministro tuve que dar una información. Entonces se dio el tema de la hiperinflación y efectivamente algunas acusaciones de corrupción que han quedado aún por resolverse o por determinar, y que yo lo que puedo decir es que no cierro los ojos ante estas acusaciones, y si hay algo que dilucidar en su momento, pues que se dilucide. Y por otro lado, en el tema de, además en esos años había efectivamente también actos terroristas, ¿no? Con un movimiento subversivo de los más despiadados y sanguinarios de América Latina. Eso sí no era culpa del APRA. Inclusive hubo más de 1000 mártires apristas. Correcto, ¿no? Pero también habría que acusar un poco al partido aprista en decir, oye usted, pero tampoco hicieron mucho por combatir pues el terrorismo. Bueno, eso es relativo, en eso podríamos conversar, sería otro programa. Sí, quizás. Así es. Yo creo que precisamente de alguna forma el crédito cero, el tema del Banco Agrario, amortiguó a nivel de sectores campesinos con este crédito cero la capacidad de reclutamiento de Sendero Luminoso. Esas franjas que controlaban no pasaron de esas franjas, porque no hubo, además, Sendero mismo con esa prédica genocida y asesina, que no presentaba ninguna alternativa y con sus coches bomba luego en las ciudades, obviamente le originaron el rechazo. Pero la pregunta del oyente, del televidente, en cuanto a la situación actual, que si no hay corrupción, pues yo creo que sí hay corrupción, ¿no? El problema de la corrupción no solamente se da en todos los niveles, y ese es uno de los temas que yo señalo ahí, que al no haber relindado, por lo menos con un aspecto importantísimo de la corrupción, que ha sido un régimen en sí mismo corrupto y nefasto, me refiero que hizo metástasis, ¿no? Con un cáncer gangrenoso, que gangrenó todo el régimen fujimorista en todos los poderes del Estado, incluso sectores privados, medios de comunicación, con millones de dólares, ¿no? en la salita del cine, ¿no? Eso ha sido terrible. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos acerquemos, ¿no? Y el APRA, la dirigencia nacional y el liderazgo nacional decida esto, ¿no? Y sin consultar al partido? Eso es lo más grave. Efectivamente, o sea, porque uno puede decir, y a mí me dirán, el modelo económico, que es neoliberal, además neoliberal de los años 90, porque el neoliberalismo, el modelo capitalista, el modelo económico que se está recomponiendo en los Estados Unidos, en los países europeos donde hay gobierno, pero claro, precisamente esta es la crisis del modelo neoliberal a ultranza, con los 8 años del señor Bush, y por eso el señor Barack Obama, que encima el primer afroestadounidense en ser elegido presidente, esto es un cuestionamiento a este modelo económico que viene siendo aplicado en los años 90, que se mantuvo con el señor Toledo y que lamentablemente se mantiene con el gobierno de mi compañero Alan García. ¿Hay el temor que podamos colapsar en el futuro? Esa es una situación, no sé si colapsar, pero por lo pronto sí hay un alto nivel de conflictividad, hay un nivel en lo que toca al APRA, yo lo explico como un factor de la crisis, que explica, por ejemplo, por aquí en el Cusco, ¿no? Escasamente han votado 1000 de 4500 inscritos, sí, ¿no? Que además refleja una constante nacional, porque a nivel nacional de 500.000 aproximadamente han votado 100.000.
Esto refleja que hay una especie de desazón, de desencanto. Los apristas están ahí. Lo que pasa es que dicen, ¿para qué voy a ir a votar si por último no tengo ya un aliciente para ellos?